Querida iglesia, buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues ya estamos listos para dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? La sesión pasada tuvimos algunos problemitas, pero creo que ahorita ya están bien ajustados. Así que vamos a iniciar. Les invito a que vayamos a la segunda epístola de los Corintios en el capítulo 8, versos del 7 al 9. Segunda a los Corintios en el capítulo 8, versos del 7 al 9, ¿verdad? Y dice ahí la escritura: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia a otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, ¿verdad? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, ya la semana pasada ya habíamos hablado precisamente en dos sesiones anteriores, la pasada y la antepasada, respecto a que los cristianos de Macedonia, bueno, eran tan generosos que ellos mismos eran tan extremadamente pobres que dieron inclusive más allá de sus propias posibilidades. Eso lo vimos en el verso número 3 de la semana pasada. Ahora, el apóstol Pablo, a partir de este momento, de los versos 7 al 9, bueno, va a empezar a animar a los corintios a ofrendar, pero de esta forma, haciéndolo también, señalando los enormes privilegios inmerecidos que tienen a través de la gracia del Señor. Así que en medio de todo esto, bueno, pues el título de nuestro estudio hoy se llama La gracia de Dios, un privilegio. Un privilegio, ¿por qué? Porque la gracia del Señor es algo inmerecido que ha llegado para todos aquellos que han obtenido el favor de Dios y que realmente no lo merecemos, sino que fue traído como un regalo para nosotros. Entonces, podemos decir que Pablo en repetidas ocasiones se rehusó a recibir una remuneración económica por los servicios que estaba dando a los corintios, y esto dando el conocimiento, los estudios y toda la teología que tenía él para la iglesia de Corinto. Entonces él no quería recibir ningún beneficio económico de parte de ellos. Ahora, el hecho de recibir algo, bueno, pues de parte de ellos estaría atado financieramente a los corintios y no sería libre como para aconsejar a los corintios de dar con generosidad. Así que Pablo, bueno, siendo libre en este asunto, bueno, les exhorta a esforzarse en dar abundantemente. Por ello es que el mismo verso 7 menciona esta intención. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, Pablo está diciendo, tienen ustedes algunos dones, pero si en uno también pueden hacerse notar, bueno, deben de considerar que el tener para dar a aquellos necesitados de Jerusalén es parte de esta misma gracia. Entonces podemos ver que ellos, el apóstol Pablo les hace ver que ellos tenían una gracia sobreabundante. ¿Por qué? Porque como Pablo en algún sentido era un pastor para ellos, ¿para quiénes? Para los corintios, bueno, él era tan minucioso en lo que hacía con ellos, puesto que llevaba sabiduría y tenía mucho tacto para tratarlos, ya que al momento de poderles dar el ejemplo de los macedonios, no estaba tratando de darles la impresión de que los macedonios eran mejores que los mismos corintios, ¿verdad? Sino que exclusivamente les señala las acciones que habían hecho los macedonios para que ellos tuvieran un ejemplo de vida, de cómo estos hombres que no tenían a veces ni qué comer, estaban ávidos de querer ofrendar. Así que él lo que hace, el apóstol Pablo, es que los anima a desprenderse de algo de lo suyo para dar a los pobres de Jerusalén. Pero también, bueno, los alaba por las excelentes facultades que ellos mismos tenían y que les ayudó a desarrollarse en distintas áreas
sobre todo en lo intelectual, porque los corintios, como eran griegos, tenían una capacidad que ellos mismos habían desarrollado a lo largo del tiempo, puesto que debemos recordar que los griegos era en ese entonces la capital del conocimiento y de la cultura mundial. Entonces, al momento de que Pablo le está haciendo referencia a esto, bueno, pues él le va a señalar algunos dones de gracia que poseen en toda la iglesia de Corintio. Y son los mismos dones que en su momento podía haber en cualquier iglesia del día de hoy. Son cualidades que nosotros mismos hasta hoy debiéramos de estar desarrollando de forma constante. ¿Por qué? Porque en su momento, pues todo aquel que predique el evangelio tiene que empezar a tener práctica en poder moverles la escritura, en tener conocimiento de la palabra, en tener la elocuencia para poder predicar el evangelio y a Jesucristo resucitado. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es que aquí les expone un catálogo de 5 dones de gracia dado directamente a los corintios, que no son poca cosa, sino que era algo bastante notable en sus vidas. Y él primero lo que hace en el verso 7, cuando menciona, por tanto, como en todo abundáis en fe, esto habla de lo que produce la fe, las maravillas de poder creer en el poder sobrenatural de Dios, y que esta misma fe que tenemos en Dios puede cambiar las circunstancias y todo el entorno que podemos tener alrededor, ¿verdad? Pablo les hace ver también un segundo don, como es la palabra, o sea, mostrando que la elocuencia que tenían ellos para hablar no era solamente un privilegio que tenían ellos por traer unos buenos genes, sino que era algo que Dios había depositado en ellos como un don para poder predicar el evangelio. Ahora también habla el apóstol Pablo de un tercer don que dice ciencia. Esto habla de todo el conocimiento de la cultura que ellos tenían como griegos, pero que también tenían la revelación completa de la persona de Jesucristo y traídas a su corazón, porque esa revelación no es dada más que por el Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida para todos aquellos arrepentidos de todo corazón. Y era un don de lo cual se podían jactar todos los corintios, ¿verdad? Hay un cuarto don que habla de la solicitud. Ahí mismo en el verso número 7 dice: en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Y esto refiere a que ellos eran diligentes, activos, cuidadosos en su andar. Pudiera decir que ellos cuidaban perfectamente su testimonio. Pero hay otro, y sobre todo este último don, que es una cualidad importantísima que tiene que tener todo creyente en Jesucristo, ¿verdad? Y que lo debe de cultivar siempre, a costa de poder tener cualquier diferencia con cualquier otro cristiano o cualquier otro ciudadano que no conozca de Jesucristo, que es precisamente el amor, ¿verdad? A costa de que hubiera una ruptura, un malentendido, algún roce, siempre debemos demostrar el amor de Dios, porque es lo que refleja el testimonio de Jesucristo que habita dentro de nosotros. Porque si bien pudiéramos decir que el apóstol Pablo tuvo un roce con los corintios, con el tiempo, bueno, este amor siempre estuvo por encima de cualquier dificultad, problema que pudiera tener él con los corintios. Así que también nosotros, el amor de Dios y el amor genuino y auténtico que nosotros podemos tener hacia los demás debe de estar siempre por encima de cualquier diferencia o ruptura que pueda haber en nuestras vidas con otras personas. Y todos estos dones pudiéramos decir que confirma lo que el apóstol Pablo menciona precisamente desde la primera epístola a los Corintios en el capítulo 1, versos del 5 al 9. Y les invito que vayamos ahí, a primera a los Corintios, en el capítulo 1, versos del 5 al 9. Vean ustedes cómo es que el apóstol Pablo se expresa de la capacidad que tenían ellos y que sobre todo Dios ya les había revelado muchas cosas de las cuales él señala para que pudieran abrir los ojos y despertar de los grandes dones que el Señor había depositado en esta iglesia de los Corintios. Y dice así el verso 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿En quién? En Jesús. En toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que no solamente fue a la ligera el conocimiento de Dios hacia ellos, sino que hubo una confirmación, o sea que estaba cimentado dentro de ellos mismos y en lo profundo de su ser había sido confirmado el testimonio del Señor, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, ellos, los corintios, estaban equipados con todo lo necesario para poder manifestar, glorificar al Señor, pero por sobre todo predicar el evangelio y ser de bendición para otros. Y dice ahí, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todas las capacidades que les había otorgado Dios a través de la persona de Jesucristo a los corintios era suficiente para que en su momento, cuando en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga, pues ellos estuvieran completamente confirmados, pero aparte fueran irreprensibles. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar también, que todos los dones que Dios nos da es para que nosotros andemos en santidad, en pureza, en obediencia delante de Dios, sobre todo para que seamos irreprensibles delante del Señor. O sea, que no tengamos ninguna tacha, que no tengamos ninguna duda, que no haya ninguna diferencia en donde nosotros pudiéramos estar confundidos respecto al amor de Dios y a sabiendas de que o somos cristianos o no lo somos, o alcanzaremos la salvación o no la alcanzaremos. Aquí cuando dice irreprensible, le está diciendo a los corintios, y Dios nos está diciendo a nosotros, con esto, con todos estos dones no te va a hacer falta nada, por el contrario, vas a ser irreprensible. Claro, que también depende de nosotros mismos, que nosotros podamos esforzarnos en llevar a cabo estos dones para la edificación de nuestro corazón. Y dice, por último, el verso 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vean cómo es que aquí todo esto, todos estos dones de lo cual el apóstol Pablo está refiriendo, y sobre todo los dones de la fe, de la palabra, del conocimiento, forman un vínculo perfecto, porque estos dones dados a los corintios fueron excelentes como para poder comunicar el mensaje de la salvación en Jesucristo a todos aquellos que estuvieran ahí cerca de ellos. O sea que esta revelación fue dada a sus corazones con una magnífica gracia, sobre todo porque Dios así lo permitió y lo ha permitido con cada uno de nosotros. Cuando tú tienes carga en tu corazón por querer hablar del Señor a alguien, no tengas pena y mucho menos miedo, porque el Señor te va a dar palabra. Y si tú tienes esta intención, este deseo en tu corazón, bueno, el Señor te va a ayudar para que tengas la elocuencia y le puedas predicar a toda aquella persona que necesita del amor de Dios y que conozcan a Jesucristo. Amén. El verso número 8, mis queridos hermanos, dice así: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Bueno, otra versión dice, no os digo esto como una orden, sino que estoy probando la autenticidad de vuestro amor, incluso por la diligencia de otras personas. Aquí vemos que el apóstol Pablo como que les estuviera diciendo, bueno, esta gracia debe de poner a prueba vuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado en no dar una orden imperativa a los corintios a pesar de tener toda la autoridad para hacerlo, sino que prefirió hacerles una sugerencia para que ellos mismos, ¿verdad?, se percataran y que por su propia mano ofrendaran y así probaran su propio corazón ante los necesitados o ante los pobres de Jerusalén, como esto ya lo habíamos visto desde el inicio del capítulo número 8. Ahora, debemos entender que esta generosidad que pudiera tener cualquier persona, y en el caso de los corintios, bueno, sería el resultado de un amor natural y sincero. Dicho de otra forma, depende de nuestra generosidad, pudiéramos calificarnos nosotros mismos en qué nivel estamos en nuestra calidad espiritual y de ser generosos. Y por otro lado, en ninguna parte el apóstol Pablo menciona la cantidad
o cuánto debieran de dar estos corintios. Solamente lo deja a la exposición de que ellos mismos lo depositen en su corazón, dando con alegría. O sea que se debían de guiar por la ley de ese amor hacia aquellos necesitados para ofrendar, ¿verdad? Como también nosotros debemos animarlos cada vez que veamos una necesidad hacia otra persona, dejarnos llevar por la ley del amor, pero haciéndolo siempre con alegría, no por obligación, sino que tengamos en nuestro corazón el deseo ferviente de ayudar a aquellas personas que están necesitadas. Ahora, el verso número 9, queridos hermanos, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, aquí podemos decir algo más, que esta gracia también nos enriquece. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo, al momento de decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, significa que ellos habían experimentado personalmente esta gracia que solo Jesucristo otorga, y estaban en condiciones de hablar y de testificar de este conocimiento, porque ya habían recibido incontables bendiciones espirituales y materiales de parte del Señor. Así que al mencionar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, son palabras que el apóstol Pablo había tenido como fórmula siempre al concluir algunas de sus epístolas, y esta misma gracia es la que en su momento, incluye la muerte y la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz. ¿Cómo lo menciona? En el capítulo 6, verso 1 de esta misma segunda epístola a los Corintios, ¿verdad? Vean ustedes cómo dice en el verso número 1 del capítulo 6 de segunda a los Corintios. Y dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo algo. Lo que han obtenido de parte del Señor no es algo que lo deben de desechar. Ellos no podían recibir la gracia de Dios y seguir igual en sus delitos y pecados. Ellos forzosamente, habiendo recibido la gracia, en su momento debieron de haber tenido un cambio radical. Y el cambio radical era manifestado en lo generosos, en la palabra, en el conocimiento que tenían, en el amor que debían de demostrar hacia las demás personas que no conocían del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de gracia, de algo inmerecido para nosotros, es porque Dios deposita en nosotros un peso de necesidad hacia los demás. Y si nosotros hemos tenido el conocimiento de la palabra del Señor, si tenemos el conocimiento también como para poder orar al Señor, sabiendo los misterios de la revelación del Señor, de la muerte, de la resurrección de mi Señor Jesucristo, es porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida a través de esta gracia y nos ha revelado todo el misterio de la salvación. Y esto hace que el mismo creyente en sí mismo sienta en su deseo, en lo profundo de su corazón, querer amar al Señor, ¿verdad? Es lo que nos hace que constantemente nosotros sigamos congregándonos. Es lo que nos hace que constantemente sigamos leyendo la Escritura, que nos hace también orar al Señor, que provoque en nosotros cambios sustanciales para poder buscar a Dios de todo nuestro corazón. Amén. En el mismo verso 9 dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Bueno, aquí hay un cuarto punto que nosotros tenemos que exponer, y esta gracia había sido dada por amor. ¿Por qué por amor? Bueno, pues que esta es la causa y la razón de todo lo que el Señor ha traído para nosotros. ¿Por qué? Porque su amor solo para los escogidos, y aunque también podemos decir que para el mundo, pero esa es una gracia común y no es una gracia salvadora, la cual sí da a los escogidos, aquellos que han sido redimidos, aquellos que se han arrepentido de su corazón de todos sus pecados,
aquellos que alcanzarán el reino de los cielos, aquellos que constantemente están orando y clamando a nuestro Dios. Ellos son los que Dios ha traído a sus pies y que, como le buscan de todo su corazón, pueden tener la plena seguridad y certidumbre que alcanzarán el reino de los cielos. Por eso es que dice aquí en el verso 9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Esta gracia dada por el amor de Dios es como decir, por ustedes se hizo pobre siendo rico. Pero ¿qué sentido tiene esta expresión de que se hizo pobre? ¿Se identificó con aquellos que económicamente eran débiles? Podemos decir que sí, por supuesto que sí. Y lo hizo cuando en el mismo Evangelio mi Señor Jesucristo, en el capítulo 8, verso 20, en el Evangelio de Mateo, les invito a que vayamos para allá, el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 8, verso 20, dice la Escritura, permítanme que yo llegue, dice así, leo desde el verso 19 para darle sentido. Dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto refiere a que él, siendo pobre, bueno, se identifica y se pone en los zapatos de otros. O sea, que pudiéramos decir que el buen ejemplo de mi Señor y Salvador Jesucristo nos enseña en dar. Y él se ponía en el lugar de otros. Miren cómo en Filipenses, en el capítulo número 2, recuerden que la epístola de los Filipenses está después de Gálatas, Efesios, y está después Filipenses en el capítulo 2, versos del 5 al 8, vamos a leer. Filipenses en el capítulo 2, versos del 5 al 8. Dice así la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquí nos está diciendo que tenemos que ser sensibles igual que la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo con este amor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bueno, aquí podemos ver claramente que hay que imitar la humildad, la disposición, la obediencia de Jesucristo, porque Él desde su nacimiento hasta su muerte nos fue ejemplo, no solamente en palabras, sino también de hecho. Pero ven ustedes cómo es que dice también el verso 6 y 7, dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí claramente podemos decir que Jesús no consideró su manifestación de divinidad como un tesoro que debiera de retener al hacerse hombre, sino que se despojó a sí mismo de la apariencia externa de su deidad, mientras que retenía los atributos que le pertenecían como Dios. Dicho de otra forma, el Señor estuvo dispuesto a desprenderse de su trono de gloria en el reino de los cielos para venir a cohabitar con nosotros y tomando las condiciones humanas de cualquier ser humano, alimentándose, teniendo frío, protegiéndose y las inclemencias del tiempo, inclusive que se podía enfermar su propio cuerpo. Así que creo que mi Señor Jesucristo, al momento de salir del cielo y venir hacia nosotros, hasta esta tierra, bueno, no creo que haya sido nada fácil dejar su trono de gloria, la santidad y esta gloria del cielo para entrar a un lugar profano y depravado como es la atmósfera terrestre donde nosotros vivimos, sino que Dios mismo, al enviar a su Hijo para que naciera, sufriera y muriera por los pecadores, pues sencillamente fue el regalo más grande
más maravilloso e inexplicable que Dios pudo haber hecho para con nosotros. Y que a pesar de esto, muchas personas le siguen dando la espalda a la persona de Jesucristo. Miren cómo dice en el capítulo número 9 de Segunda a los Corintios, capítulo 9, en el verso número 15, dice: gracias a Dios por su don inefable. O sea, esto refiere no solamente que había sido inmerecida nuestra posición delante de Él para recibir su gracia, sino que es algo totalmente inexplicable la forma en que nos ha amado Dios. Y hay un pensamiento de Charles Wesley, que él decía: abandonando su gloria, nació en el mundo para que el hombre no muera más. Y nació para levantar a los hijos de la tierra, y nace para darles un segundo nacimiento. Y esto es tan importantísimo que, si bien Jesús vino a nosotros para que el hombre no muriera más, ahora nos da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento espiritual y alcanzar la vida eterna. Esto es maravilloso para todo el creyente que ha puesto su fe en la persona de Jesucristo. O sea, que hay esperanza en la gloria eterna de saber que siempre Dios está por nosotros y por aquellos escogidos a través del arrepentimiento y la fe en la persona de Jesús. Por último, mis queridos hermanos, en la última parte del verso 9 dice: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, los corintios obtuvieron muchas riquezas espirituales dadas por Jesucristo. Como todos los que ponen su confianza en el Señor, ¿verdad?, reciben el perdón de pecados, la justificación, la regeneración y la glorificación y la vida eterna que traerá como promesas cuando el Señor venga en su segunda venida. Jesús, pudiéramos decir y concluir con todo esto, que Él nos libertó de la esclavitud del pecado a través de su sacrificio y de la revelación de su palabra para nosotros, y nos hizo hijos de Dios, dándonos el derecho y privilegio de podernos acercar a Él a través del derramamiento de su sangre. Y esto significa, ¿verdad?, que nosotros, como redimidos y justificados delante de Dios, también somos ricos espiritualmente en esta vida. Y bueno, somos igualmente de ricos más allá de cualquier ostentación en lo material, sino que nuestra riqueza está en el reino de los cielos. Que sea este momento para nosotros un momento de reflexionar, de sabiendo que la gloria de Dios es un privilegio que nosotros debemos de valorar y mantenerla en nuestro corazón y sembrarla y no movernos de ella, porque mi Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida, no porque nosotros hayamos hecho algo maravilloso, sino que solamente por su misericordia, por su gracia, y porque Él quiso que nosotros pudiéramos llegar a sus pies. Que seamos bendecidos, mis hermanos, que sigamos adelante estudiando la Escritura y la palabra de nuestro Dios, y que esto edifique nuestro corazón siempre. Dios guarde sus corazones. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias porque nos permites estudiar de tu palabra y aprender mucho más de ti. Rogamos para que tú nos sigas edificando, ayudando, Señor, y guiando a través de tu Santo Espíritu. Permite que estos dones de gracia que tú has otorgado, Señor, a los corintios y que también le has dado a muchas iglesias en la actualidad, sean desarrollados, ministrados, Padre, en cada corazón. Bendícenos, guárdanos, Señor Dios, y que tú seas exaltado y glorificado en nuestro corazón por siempre. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, querida Iglesia Jeruel.